Ok, mis amados hermanos, aquí estamos para estudiar la 10ª clase de la historia de la iglesia que se llama El Gran Despertar, el puritanismo, Jonathan Edwards y Jorge Whitefield. Eran hombres bien importantes en la historia de la iglesia, especialmente aquí en las Américas, y sería bien estudiar estos dos personajes en esta lección. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y verdaderamente Jonathan Edwards y George Whitefield eran como luces del mundo reflejando la gran luz, Jesucristo, como ciudades asentadas sobre un monte que no se podían esconder. En la última lección estudiamos a un grupo de pastores y líderes laicos que buscaron reformar la iglesia en Inglaterra y obviamente estamos hablando de los puritanos. Durante un periodo de gran persecución, algunos de los puritanos huyeron a la Europa continental, pero otros emigraron al Nuevo Mundo, lo que ahora se llama las Américas, Norteamérica en especial. Los primeros pobladores en Norteamérica no solo fueron puritanos devotos en Massachusetts, obviamente habían otros que habían emigrado también en las mismas décadas. Habían otros de Inglaterra que fundaron nuevas colonias en otros estados como Virginia. Los en Virginia, que es un estado aquí al este de los Estados Unidos, esos religiosos establecidos en la iglesia no tenían la misma visión para las comunidades del pacto como los puritanos de Nueva Inglaterra. Ellos tenían otra cosmovisión, quizás pudiéramos decir. Durante el resto del siglo XVIII, estos grupos experimentarían una serie de avivamientos religiosos. Esa es la razón por la que llamamos esta lección el Gran Despertar, conocidos como el Gran Despertar. Los puritanos en Norteamérica, su vida y pensamiento en el siglo XVII. Y este es un resumen de lo que ya hemos visto en la última lección sobre los puritanos. Pero es importante para nosotros recordar que ellos creían de una manera profunda en los pactos. Obviamente ellos creían en el pacto que Dios había hecho con su pueblo a través de la fe en Cristo Jesús, quien es el representante del nuevo pacto que ha logrado todos los términos del pacto para que nosotros podamos confiar en Él como nuestro representante y recibir todas las bendiciones del pacto. También ellos vieron la iglesia como cristianos individuos que pactan juntos para servir a Dios. Entonces no fue simplemente como muchos hoy día ven la membresía de la iglesia como algo que uno puede dejar cuando quiera. Ellos vieron la membresía de la iglesia como un pacto. También ellos pensaron que Dios hace un pacto con las naciones cuando ellas lo glorifican, por lo que si ocurre un desastre, entonces se trata de una advertencia de que el pueblo no está cumpliendo con sus obligaciones pactales, por lo que todos deben ayunar y arrepentirse. Ellos vieron los desastres como tormentas o cualquier otra cosa, como una advertencia de Dios a la comunidad de que la comunidad no estaba cumpliendo con su parte del pacto con Dios. Esa es la manera en que ellos se vieron a sí mismos como la comunidad de Dios. De esa manera, yo creo que en eso había mucho malentendido, pero ellos se vieron a sí mismos como el nuevo Israel étnico, más o menos, que su relación con Dios fue casi la misma que Israel, el Israel étnico, el país tuvo con Dios en el Antiguo Testamento. Así que yo creo que ellos no entendían muy bien que la iglesia hoy día en su relación con Dios funciona de manera muy diferente que Israel del Antiguo Testamento, dado que la iglesia ahora se compone de personas de todas las naciones y obviamente no estamos avanzando
el evangelio a luchar, ni pelear, ni hacer guerra. Estamos avanzando el evangelio a través de la predicación del evangelio, y también estamos avanzando el reino a través de la predicación del evangelio, también por el sufrimiento. Entonces, hay una gran diferencia entre la iglesia y el Israel del Antiguo Testamento, pero ellos no entendían eso muy bien. Por tanto, nosotros podemos ver cómo esta idea del pacto visualiza una sociedad que es holísticamente cristiana, donde tanto la vida secular como la vida sagrada están unidas en un pacto sagrado entre el pueblo y Dios. De esa manera, ellos, como sus predecesores, estaban realmente atando, vinculando la iglesia con el Estado. El pacto de entrada en esta sociedad pactal era el bautismo de niños, como hemos visto. Mediante el bautismo te convertías en miembro de la iglesia y en consecuencia calificabas para participar en el gobierno y votar. Entonces el bautismo fue la entrada en la iglesia, pero también más o menos en los derechos de la sociedad. Esto funcionó sin problemas en la primera generación, entre comillas, sin problemas, porque la mayoría de los puritanos eran cristianos convertidos, pero esto cambió. Y como hemos visto, esto cambió porque habían bautizado dentro de la iglesia que no estaban dando pasos para profesar a Cristo. Ellos estaban viendo los resultados de lo que pasa cuando uno trata de mezclar el Estado con la iglesia. Eventualmente tú vas a tener personas que pertenecen a la iglesia que no son regeneradas. Quizás han sido bautizadas, quizás ellos pueden participar en la sociedad, pero eso no significa que son regenerados. Y esto es precisamente lo que sucedió. Después tuvieron hijos, así que los puritanos enfrentaron un dilema. Ellos querían mantener la membresía de la iglesia con cristianos verdaderamente convertidos, pero también querían mantener la influencia de la iglesia sobre las personas y la sociedad. Así que ellos inventaron eso, que realmente tuvo resultados devastadores, que se llama el pacto del medio camino. El pacto del medio camino. Y eso fue para permitir que los que realmente no eran regenerados continuar a participar en la iglesia. Y mis amados hermanos, sabemos que esto no es bíblico. Pero bueno, en este pacto ellos permitían que los hijos de los miembros no convertidos de la congregación pudieran bautizarse, pero no participar de la cena del Señor, una membresía a medias que preservaba el sistema entrelazado de persona, iglesia y sociedad. Como vamos a ver en esta lección, había un hombre que se llama Jonathan Edwards, y él se puso en oposición a este pacto del medio camino, y por eso él pagó un alto precio. Pero Edwards ciertamente reina como el principal teólogo de las Américas, como uno de los filósofos más innovadores, psicológico y científico, natural, sorprendentemente avanzado. Él realmente era un genio. Yo sé que usamos esa palabra muchas veces, pero él era realmente y verdaderamente un genio. Y su vida, pensamiento, ilustra muy bien el carácter del siglo XVIII del cristianismo en Norteamérica. Bueno, ¿qué tal Jonathan Edwards en su vida joven? Él nació en East Windsor el 5 de octubre 1703, hijo del reverendo Timoteo Edwards y de Esther Stoddard Edwards. Él fue un joven contemplativo que pasó mucho tiempo deambulando por los campos y pensando en Dios y la creación. Él era un erudito. A los 11 años pasaba tiempo registrando en su cuaderno el comportamiento de algunas arañas. Él estaba siempre observando la creación de Dios y bien fascinado. En 1716, a los 13 años, él entró en la universidad, se graduó 4 años más tarde. Imagínense eso. Él entró en la universidad a los 13 años, se graduó 4 años más tarde como primero de su clase y después obtuvo una maestría. Los años en la universidad fueron intelectualmente fructíferos.
Fue un tiempo productivo tanto intelectual como espiritualmente, invertido en la teología cristiana y las escrituras, las lenguas clásicas y las ciencias. Y ahora podemos ver de nuevo el impacto del humanismo. Él estaba haciendo más o menos lo que los humanistas hicieron, de volver a las fuentes, a las escrituras, las lenguas clásicas. Él entendió los desafíos de la filosofía acerca de la verdad histórica cristiana, se esforzó por responder a estos desafíos y adaptar las cosas positivas de sus creencias como la ley natural a la ortodoxia cristiana. Bueno, se convirtió porque él luchaba con dudas sobre la gracia y la soberanía de Dios. Él tuvo muchas dudas de respecto. En 1721, a la edad de 18 años, Dios le infundió a Edwards emocional, intelectual y espiritualmente la seguridad de que podía tener salvación. Él ganó la seguridad, la aseguranza de que él pudo sí tener salvación. Y como Dios mismo había obrado esto en Edwards, meditando un día en 1 de Timoteo 1:17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto llevó a Edwards a una nueva comprensión profunda. Después de leer este pasaje, esto es lo que él escribió: entró en mi alma, tal como se difundiera a través de ella la sensación de la gloria del ser divino. Un nuevo sentido, bastante diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. De alguna manera, Edwards pasaría el resto de su vida meditando, reflexionando y expandiendo este dulce sentido de la majestad, la supremacía y la gloria de Dios. Él fue asombrado con la majestad y la gloria de Cristo. Y realmente él pasaría el resto de su vida meditando en todas las escrituras, predicando, escribiendo sobre la supremacía y la gloria de Dios. Edward se convirtió primero en pastor de una iglesia a la edad de 19 años. Luego, él se fue a otro estado para pastorear otra iglesia. Él fue invitado para ser pastor asociado de Solomon Stoddard, el envejecido pastor que era el abuelo de Edwards. Y eso es lo que vamos a ver en cuanto a Solomon Stoddard, su abuelo, y Edwards. Ellos no estaban de acuerdo en cuanto al pacto del medio camino. Y esa es la razón por la que más tarde Edwards fue echado, expulsado de la iglesia donde él pastoreaba. Stoddard era la autoridad incuestionable y el pastor más respetado en toda esa área. En 1727, él se casa con su esposa Sara, de 17 años, a quien había admirado desde que ella tenía 13 años por su amor a Dios. Con ella, ellos tuvieron 11 hijos. 11 hijos, imagínense. Edward se sumergió en sus deberes pastorales. Yo quiero que ustedes se imaginen esto, esta dedicación. Comenzando a los 4 o 5 de la madrugada, para 13 horas de estudio y lectura, escribiendo numerosas cartas y ensayos y sobre todo preparando sus sermones, porque consideraba que la predicación de la palabra era su deber más importante para con su congregación. Yo quiero que ustedes piensen en esto. 13 horas de estudio a diario. ¡Wowza! Esto es algo increíble. Pero esa es parte de la razón por la que cuando él predicaba con tanto poder. Una de sus resoluciones, las cuales vale la pena leer, él escribió 70 resoluciones para su vida cuando él tuvo 19 años. Cuando él tenía 19 años, él escribió 70 resoluciones y realmente vale la pena leerlas, porque tú puedes ver la seriedad de este hombre y la manera en que él quiso vivir toda la vida para la gloria de Cristo.
Una de las resoluciones era nunca apartarse de la Biblia si encontraba algo difícil en ella hasta que lo resolviera de manera totalmente satisfactoria en su mente. Si había problemas que él tuvo que enfrentar en la palabra de Dios, que él no entendió, él iba a pasar el tiempo para entenderlos bien. Como resultado de sus escritos, su mensaje y su fama se extendieron. En 1731 las cosas mejoran y en 1734 hay un hambre ardiente en Nueva Inglaterra por las cosas de Dios. Estamos hablando de la parte noreste de Estados Unidos. Edwards comenta al respecto y escribe: una gran y sincera preocupación por las grandes verdades de la religión y de la vida eterna se convirtió en el tema universal en todos los lugares del pueblo y entre personas de toda clase y edad. El ruido entre los huesos secos aumentaba cada vez más. Todas las conversaciones en todas las ocasiones eran únicamente acerca de los asuntos espirituales y eternos. En compañía ya no se toleraba hablar de otras cosas excepto la religión. Pronto hubo reportes exagerados de que la gente hubiera dejado completamente sus trabajos seculares. Las mentes de la gente estaban maravillosamente apartadas del mundo. Las cosas del mundo eran tratadas como algo de muy poca importancia. Bueno, Edwards obviamente no estaba aconsejando que todos dejaran sus trabajos, pero la cosa es que todos tenían sus mentes pensando en las cosas espirituales. Y eso es lo que vemos en este gran despertar. Edwards predicó y publicó uno de sus sermones más importantes de esa época, y esto sería algo subrayar: una luz divina y sobrenatural. Su principal preocupación era destilar la esencia de la verdadera experiencia cristiana y distinguirla del simple conocimiento o del simple emocionalismo. Él quería distinguir la experiencia cristiana de los que simplemente tenían un conocimiento de los hechos de la Biblia, pero realmente no le conocían a Cristo, y los que tenían un emocionalismo nomás, pero fueron confundidos en cuanto a su relación con Cristo, porque tener afectos nada más o tener un surge de emociones no significa que alguien realmente está adorando. Él quería distinguir la experiencia cristiana de estos dos lados extremos. Porque un verdadero cristiano es alguien que adora con afectos levantados y surgidos por la comprensión de la verdad del evangelio. Entonces, él quiso mantener ese balance y hablar de la luz divina y sobrenatural. Aquí Edwards explicó que Dios se comunica con las personas de manera inmediata, más allá del alcance de la sola razón. A los verdaderamente convertidos se les da una sensación completamente nueva para aprender las cosas de Dios, un poder para apreciar la belleza y la excelencia de Cristo. Y mis amados hermanos, Edwards vio esto, por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios 2, cuando Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios la gloria de Cristo, donde los inconvertidos no pueden ver nada ahí. Entonces, esta sensación no está disponible para los no regenerados. Y la sensación de que Edward se refería es lo que el Espíritu Santo nos da cuando nos da de entender la gloria en la palabra. En la famosa ilustración de Edwards es la diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una sensación de su dulzura. Esa es la diferencia. Yo puedo decir que ese miel, claro, es dulce porque yo entiendo que es dulce. Es otra cosa experimentar la dulzura. Del mismo modo, la persona espiritualmente iluminada
no simplemente cree racionalmente que Dios es glorioso, sino que posee una sensación de la gloria de Dios en su corazón. Y esa es la diferencia entre los incrédulos y los que realmente han visto la gloria de Cristo, como Pablo dice en 2 de Corintios 4, que Dios ha resplandecido en nuestros corazones para darle la gloria del evangelio en la faz de Cristo, el conocimiento de esa gloria. Bajo la fiel predicación de la palabra, esta nueva sensación pareció superar a muchos de los residentes de Northampton y los pueblos circundantes, y muchos llegaron a la fe por primera vez y otros renovaron su fe estancada. Bueno, vamos a ver que el despertar, a pesar del hecho que había un despertar, el despertar muere. Edwards creía en la supremacía absoluta de Cristo, pero también sabía que Satanás trabajaba para detener la obra del evangelio. Había un tío de Jonathan Edwards que se llama José Joseph Awley. Él era miembro importante de la ciudad y se angustió tanto por su propio pecado y se desesperó con las dudas de su salvación que se cortó la garganta y murió. Se angustió tanto con las dudas de la salvación que se suicidó. Esto tuvo un duro efecto en la comunidad. Eso es lo que Edwards escribió después de ese suicidio. Las noticias de esto afectaron extraordinariamente las mentes de la gente aquí. También asombró y atribuló al joven pastor que luchaba con comprender lo que él describió como esta horrorosa providencia. El suicidio de Awley detuvo el avivamiento. Edwards se mantuvo fiel a sus labores pastorales. Sin embargo, esta trágica muerte siempre sirvió como recordatorio y advertencia del peligro de los avivamientos piadosos que se desbordan en un exceso y histeria impíos. Bueno, habían otros despertares, los avivamientos en Northampton y en el valle ahí de otro estado que se llama Connecticut, anticiparon los avivamientos en toda la área, incluso los presbiterianos. Entonces, ¿cuáles son las características del gran despertar? Primero, los predicadores itinerantes, es decir, predicadores que estaban viajando para predicar en muchos lugares, mensajes sencillos basados en el evangelio básico, la apelación a la emoción humana, así como también a la razón, lo cual produjo muchos gritos salvajes, convulsiones, desmayos, hablar en lenguas. Es decir, no todo lo que sucedió realmente, creo yo, no todo lo que del Espíritu Santo. Había diferentes cosas que sucedió que quizás era del Espíritu Santo y otro que fue emocionalismo nada más. Es difícil a veces distinguir. El aumento de la membresía de la iglesia. Habían 300 nuevos miembros en la iglesia de Edwards durante este periodo. Y el individualismo. Se deshicieron de muchas de las viejas restricciones de la comunidad puritana. Así que vemos unos buenos resultados y otros quizás no buenos resultados. Pero lo que resultó como parte de este periodo fue el levantamiento de otro predicador que se llama Jorge Whitefield. Probablemente él eclipsa a todos los predicadores, incluso a Edwards, en prominencia internacional. Porque él era joven evangelista anglicano que había estado predicando a vastas multitudes en Inglaterra, que era su país natal, a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para la salvación. Cuando él fue convertido, él comenzó a predicar y Dios le usó de gran manera. Su madre era dueña de un bar. Él tuvo una existencia bastante solitaria y dura, educado ahí en una universidad que se llama Oxford, ahí en Inglaterra. Él era buen amigo de otro hombre importante en la historia de la iglesia que se llama John Wesley. Fue ahí donde se convirtió, clamando mientras oraba en su cama, tengo sed, tengo sed. Tuvo sed de la palabra de Dios. Whitefield tuvo
una voz excepcional, un don increíblemente efectivo para una presentación dramática y una pasión incansable para proclamar el evangelio a los pecados perdidos. Su primer amor fue el teatro, así que esto le ayudó. Whitefield, dijo un contemporáneo, podía hacer que los hombres lloraran y temblaran por sus variadas expresiones de la palabra Mesopotamia. Eso es lo que un contemporáneo dijo acerca de Whitefield. Él tenía ese talento. Pero bueno, él no se basaba ni confiaba en su talento, él confiaba en la palabra de Dios. Él atacó al establecimiento de ministros anglicanos por no estar convertidos. Él vio muchos problemas dentro de la iglesia anglicana, especialmente con los ministros que no dieron evidencia de ser convertidos. Él predicó a extensas multitudes, no en iglesias, sino en los campos, plazas públicas, mercados abiertos en toda Inglaterra. No era su fuerza física lo que atraía a la gente, ya que era algo obeso y visco. Predicaba desde un soporte plegable portátil que colocaba donde sea que predicara. En sentido literal, miles de personas a la vez acudían en masa a los sermones de Whitefield. En algunas ocasiones hasta 20 o 30 mil personas se reunían a la vez para escucharlo. Su gran voz podía ser oída al aire libre por muchos en una época donde no existían amplificadores. Bueno, no había micrófono. Así que él tenía que predicar en alta voz, en aire libre, a multitudes. Y se oyeron bien. Mientras que algunos venían por curiosidad y la mayoría salían con un hambre espiritual, unos pocos causaron problemas. Bueno, los fieles ministros de Dios nunca van a realizar su ministerio sin problemas. En una oportunidad, cuando se encontraba predicando a una gran multitud en un parque en Inglaterra, los intrusos bombardearon a Whitefield con piedras, huevos podridos y partes de gato muerto. Sin desanimarse, terminó su sermón y vio a muchos llegar a la fe. En otra ocasión le golpearon la cabeza con una roca y lo dejaron ciego de un ojo durante unos días. En 1738 él fundó un orfanato en Georgia, un estado en Norteamérica, en los Estados Unidos. Todavía la organización benéfica existente más antigua en Estados Unidos, el Bethesda Orphanage o Orfanato. En 1739 regresó a predicar en Pensilvania, en las colonias del sur. Se convirtió en la primera celebridad de Estados Unidos y muchos recorrían kilómetros para escucharlo. Los periódicos informaban de sus llegadas y salidas. Whitefield hizo un uso astuto de esta publicidad, desesperado por ver tantas personas como fuera posible escuchando el evangelio. Había un encuentro que él tuvo con Jonathan y Sarah Edwards, y ahora vamos a ver la cruzada de sus caminos de Jonathan Edwards y Jorge Whitefield. Edwards había leído sobre la emoción que rodeaba al joven Whitefield. En 1740, Edwards le escribe a Whitefield invitándole a predicar en Northampton durante una gira por Nueva Inglaterra. Bueno, Whitefield había leído una obra de Edwards y aceptó venir. Y cuando él vino, lo que le impresionó a Whitefield, bueno, obviamente fue Edwards y su dedicación al Señor, pero realmente fue su esposa, Sarah Edwards. Ella era una mujer singular por derecho propio, modelo de aprendizaje, piedad, devoción por la familia. Crió a 11 hijos y servía como una valiosa compañera de su esposo durante todo su ministerio. Y por eso Whitefield, que era soltero en ese momento, él estaba impactado por ella y él dijo, no había visto pareja más dulce. La señora Edwards está adornada con un espíritu manso y tranquilo. Ella hablaba sólidamente de las cosas de Dios y parecía ser una ayuda tan grande para su esposo que me hizo renovar esas oraciones que por algunos meses le entregué a Dios, que estaría encantado
encantado de que me enviara una hija de Abraham para ser mi esposa. Él quería una hija de Abraham como Edwards la tuvo. La gira de Whitefield por Nueva Inglaterra en 40 y 41 marcó el apogeo de los avivamientos del Gran Despertar. Miles se reunieron para escuchar su mensaje. Grandes números respondieron con profunda emoción. Convencidos del pecado, lloraron y clamaron a Dios por salvación. Muchos se volvieron a Cristo y la membresía de la iglesia creció en pueblos barridos por el avivamiento. Habían ciertas diferencias entre Edwards y Whitefield. Edwards solo predicó ocasionalmente fuera de la iglesia. Whitefield pasó su vida entera como un predicador en itinerancia, por lo general predicando en espacios públicos en lugar de edificios de la iglesia. Edwards fue un pastor cuyos sermones y escritos abordaron una gama de temas. Whitefield se apegó al mensaje básico del evangelio. Él era más evangelista. A veces subía al púlpito 4 o 5 veces al día y al final de su vida, según una fuente, vemos a un hombre que sufría una vasta descarga estomacal, usualmente con una considerable cantidad de sangre. Bueno, eso es lo que sucedió al fin de la vida de Whitefield. Él había predicado todo el día, predicaba todo el día. Él se subía para ir a su cuarto donde él estaba predicando ese día. Y ellos le dijeron a Whitefield más tarde en la noche, hay gente afuera que ha venido para escucharte predicar el evangelio. Él se bajaba, predicaba el evangelio a ellos hasta que se apagó la vela que él mantuvo con su mano. Luego él se subió de nuevo y murió. Él verdaderamente murió predicando el evangelio. Es la manera en que él murió. Si Whitefield era el corazón del Gran Despertar, Edwards era la mente. En muchos lugares de Nueva Inglaterra, los avivamientos se descontrolaron. Gritos, risas, trances, visiones, convulsiones eran bastante comunes y algunos ministros manipularon deliberadamente estas respuestas. Algunos de los ministros de las iglesias más establecidas en Boston comenzaron a quejarse de estos excesos y de los avivamientos en general. Contra estos ataques, Edwards demostró ser el mayor defensor teológico de los avivamientos. También fue su crítico más penetrante. En 1741, pronunció un discurso de graduación en la universidad titulado Marcas distintivas de la obra del Espíritu de Dios. El sermón se amplió más tarde en su tratado sobre afecciones religiosas. En ese tratado, Edwards analiza 12 cosas que uno no puede considerar como evidencia de una obra del Espíritu, tales como las manifestaciones sobrenaturales, el hablar en exceso acerca de la religión, incluso la memorización de las escrituras. En la segunda mitad del libro, da 12 señales que de hecho pueden tomarse como evidencia de una obra del Espíritu Santo. Amar a Dios, honrar a Cristo y sobre todo vivir una vida justa. Edwards vio el peligro en llamar el emocionalismo una marca de una obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo produce, sí son afectos por Cristo, pero que resultan en honor a Cristo, una vida justa y santa y amor hacia Dios. Bueno, había problemas en Northampton, como hemos dicho, una disputa teológica en la iglesia de Edwards. Finalizó lo que había estado creciendo entre Edwards y la congregación de Northampton. El pastor anterior, Stoddard, su abuelo, había enseñado que la comunión era una ordenanza conversadora, que el pan y el vino en sí mismos podían comunicar la verdad del evangelio y debían entregarse a los no convertidos. Edwards creía que la comunión debía reservarse para aquellos que habían hecho una profesión creíble de fe en Cristo. Cuando él trató de cambiar esto, y mis amados hermanos, hemos visto esto en cualquier iglesia, muchas veces cuando un pastor quiere hacer alguna reforma
según el patrón de las escrituras, la iglesia que se ha acostumbrado de una manera de hacer algo, se enoja. Y esto es precisamente lo que sucedió aquí. Muchos en la congregación se rebelaron y después de largas disputas, el 22 de junio 1750, la congregación votó abrumadoramente para despedir a su pastor. Bueno, después de esto, el teólogo Edwards, el pastor, se convirtió en pastor de una iglesia misionera en Stockbridge, donde él predicaba a través de un intérprete, porque él era misionero en ese entonces a los nativos americanos. Él escribió tratados como el pecado original, la libertad de la voluntad, el fin para el cual Dios creó el mundo, la naturaleza de la verdadera virtud. Continuó su trabajo en su magisterial, pero nunca terminó una historia de la obra de la redención. Concluimos con la mayor preocupación de Edwards y el tema más persistente. En una carta a Deborah Athway, una adolescente que se había convertido durante los avivamientos, Edwards la alentó a que recordara que, aunque somos extremadamente pecaminosos, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. La preciosidad de cuya sangre y el mérito de cuya justicia y la grandeza de cuyo amor y fidelidad superan infinitamente las montañas más altas de nuestros pecados.